Gracias, Señor, porque estamos aquí una vez más en tiempos de reflexión, Señor. Sí, Señor. Queremos suplicar, Señor, tu ayuda, Dios mío, porque sabemos que sin tu ayuda que tu palabra no sea, Señor. es imposible agradarte, Señor, sin tu ayuda, Dios mío. Gracias, Padre Señor, Santo, te damos gracias porque tú has sido bueno En el con nombre de nosotros, Jesús. Señor. Te damos gracias Que tu y misericordia pedimos, nos ha Señor, alcanzado, que tu Bendito sea el misericordia, nombre tu del gracia Señor para siempre. esté sobre nuestra audiencia y Gracias, sobre Padre nosotros, Celestial, Señor. En el nombre de Sea Jesús. En el nombre de Jesús te lo Santo, pedimos. Señor Jesús. Amén. Dios. Amén. Ok, buenas tardes a todos una Buenas vez más. Hermano Brizuela, que se nos une hoy, hermano Víctor Ureña y Víctor Para Villalobos, servirles. y mi persona. Vamos a continuar con el tema que se empezó la semana pasada sobre la importancia de estudiar la Biblia, y nos centramos inicialmente en los por qué y las razones justificables del por cuál hay que estudiarla. No queremos, y nos hemos metido en ello porque no queremos sencillamente ser tan simples como tiene que estudiarla y punto. Es Exacto. que la Biblia nos da razones, Exacto. nos da razones del por qué hay que estudiarla. Y que entonces hablamos la semana pasada de que ella revela a Cristo. Vimos algunos pensamientos basados en la Escritura, donde dice que Jesús les dijo a los fariseos: escudriñad las Escrituras porque ella da testimonio de mí. Entonces también vimos que la Escritura de alguna manera es la que nos trae ese crecimiento espiritual como niños recién Deseados nacidos. como niños. Y hoy vamos a continuar con estos por qué, para luego irnos introduciendo paulatinamente a otros tópicos. Hermano Víctor, ¿por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese poder del que ya quizás alguna vez hemos hablado, que es el dunamis, ¿verdad? Es esa explosión, es lo que lleva la palabra. Incluso la vez pasada hablamos acerca de que la palabra en sí mismo, por ser la palabra de Dios, en su naturaleza lleva un poder. Eso es lo que llamamos, hermanos y hermanas, la omnipotencia de Dios. En la palabra está la omnipotencia de Dios. Una persona que realmente lea la palabra con fe, créame que no sale igual después. Créame que la palabra tiene ese poder, esa capacidad de cambiar a la persona. He conocido testimonios de personas que han leído la Biblia. Hasta, por cierto, conozco una anécdota muy media chistosa de un hombre que quería regalarle a otro una Biblia, pero esto es cierto. Y resulta que la otra persona le dijo: bueno, si usted me regala esa Biblia, si insiste en regalármela, yo cada página que me dé, la voy a coger para hacerme un purito. Porque el hombre, pues, tenía inclinación a las drogas. Efectivamente, se le regaló la Biblia y comenzó a fumarse, no sé si a Mateo o a Lucas primero, ¿verdad? Pero esta persona que le regaló la Biblia le dijo que le prometiera algo, que cada página que arrancaba, primero la iba a leer. Y este hombre fue leyendo hasta que llegó un momento en que la misma palabra a este hombre lo cambió, lo salvó, lo transformó. Y eso fue un testimonio de la misma persona, fue un testimonio de la misma persona que fue salvo gracias a la palabra de Dios, porque ella en sí misma tiene un poder para salvación, dice Pablo, pero también para transformación. Amén. Hermano Luis Brizuela, ¿por qué cree usted qué consejo le da a la audiencia? ¿Por qué deben estudiar la Biblia? Bueno, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Es una bendición que usted nos esté escuchando en esta tarde. Y la pregunta es, bueno, es riquísima. ¿Por qué tengo yo que leer la Biblia? Bueno,
la respuesta, tal vez una de las más acertadas, sería: porque yo tengo un Dios que conocer. Yo necesito conocer a Dios, qué es lo que Él piensa, cuáles son sus opiniones. ¿Será que lo que yo estoy haciendo es correcto o no? Quizá yo crea que es correcto inclinarme ante una imagen porque se me parece a lo que yo creo que se parece a Jesucristo, a Dios. ¿O será que si yo enciendo una candela, Dios me escucha mejor? Pero dice la Biblia en Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que, queridos hermanos, yo tengo un Dios que conocer. Yo quiero saber qué piensa Él, qué dice, cuál es su opinión, cuáles son sus límites, sus mandamientos, cómo se expresa a nosotros, cuál es su amor hacia nosotros, en qué quiere Él que yo le sirva, o en qué tengo yo que despojarme para abrazarme más a este Dios verdadero. Ahora, no hay otra forma de conocer a este Dios si no es a través de su palabra. Entonces yo necesito escudriñar, yo necesito leer, yo necesito saber quién es este Dios que me muestra las Escrituras. Por eso yo necesito leer las Escrituras. Amén. Hermano Ureña, ¿tiene algo que decir? Porque ya quiero irme metiendo en otro punto que ya me enardece el corazón. Qué bueno. Bueno, bendito sea Dios. Saludos a todos, hermanos, hermanas en Cristo, amigos que se conectan para escuchar este programa, sea en la tarde, en la mañana o en la noche, de acuerdo a la hora de disposición de cada uno. Es importante el porqué. Yo leyendo el Salmo 119 me encuentro mucho: enséñame tus estatutos, y eso es importantísimo. A aquellos que verdaderamente han recibido a Cristo en su corazón, han entendido la verdadera misericordia de Dios. Y entender la verdadera misericordia de Dios significa también que podemos tomar el tiempo para disponer nuestro corazón, para ensancharlo y empezar a recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero mucha gente está tal vez en el momento del conformismo, que lo dijimos en el programa pasado, y se les olvida que la palabra de Dios hay que leerla. Enséñame tus estatutos significa que nosotros tenemos que leer y escudriñar la palabra, que ahí es donde viene todo consejo de Dios para nosotros. Y como decía el hermano pastor Víctor Villalobos, la palabra de Dios es poder, y nosotros tenemos que entenderla de tal manera que solo así podemos levantarnos muchas veces de momentos difíciles en los que hemos caído. De ahí el por qué el leer la palabra de Dios. Pastor. Ok, hermanos, estamos totalmente claros de que la palabra de Dios es poder de Dios, que a través de ella conocemos la voluntad de Dios en todo aspecto, que la palabra nos lleva a crecer, nos lleva a desarrollarnos en todos los niveles requeridos de parte de Dios. Y yo creo que eso tenemos total consenso. Ahora bien, la Biblia compara la palabra con una semilla y compara el corazón del hombre con tierra. Y aquí entra algo importante, porque conocemos personas que están deseosas de estudiar la Biblia, pero la tierra, que es su corazón, no está a tono para que esa semilla germine. Entonces nos encontramos personas con que quieren la palabra, o por lo menos en su mente dicen, pero su corazón no está preparado. Ahora, Jesús habla de eso en Mateo 13 y viene a referirse a que el sembrador salió a sembrar. Y dice que tiró semilla, una cayó en buena tierra, otra en tierra dura, otro entre espinos, otro entre piedras y buena tierra. Y dice que era la misma palabra, era la misma semilla, era el mismo sembrador, pero no todo germinó, aun cuando toda la palabra es poder de Dios. Y yo comparto 100% lo que dice Víctor. Ciertamente la palabra es poder de Dios, pero debemos partir también de que esa palabra yo la puedo invalidar para mí, o puedo bloquear para mí que esa palabra dé el fruto. No porque Dios no tenga el poder, no porque la palabra no sea poder, sino porque yo debo entender que a la hora de estudiarla hay un elemento que juega un papel importante, y es el corazón. Porque Jesús habla en Mateo 13, si usted lo puede leer conmigo, el verso 18, no voy a leer el contexto, porque viene hablando de lo mismo, pero voy a agarrar la interpretación.
Dice, oíd pues la parábola del sembrador, 13:18. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. en el camino. Ahora nos encontramos con que la palabra es el poder de Dios. Es lo que Dios envió para todo ser humano, para que éste sea transformado, para que éste crezca, para que éste madure en todo aspecto. Resulta que el sembrador viene y siembra, pero se topa con que hay corazones duros. Duros, pues no germinó la palabra, no porque la semilla no sea eficaz, sino porque el corazón. Y ahora yo creo que debemos buscar ese elemento extra, porque hay mucha gente decepcionada con Dios, porque en algún momento les dijeron, estudien la Biblia, sí, pero nada. Yo no sé si han conocido gente de ese tipo, claro. Que más bien hasta reniegan contra Dios. Pero resulta que no vieron el elemento humano que juega un papel ahí. Las palabras como semilla, el corazón es la tierra. Y si nuestro corazón está endurecido por el orgullo, por la avaricia, por lo que fuera, puede ser que yo la lea, pero no la entiendo. Y al no entenderla, no va a haber un fruto de la misma palabra. Porque la palabra lleva fruto siempre y cuando ésta penetre en el corazón del hombre. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, ¿qué opinan de eso ustedes? Hermano Venezuela. Sí, claro, estoy viendo aquí unos textos como el pasaje en el verso 19 y en el verso 23, la diferencia entre dos tipos de tierra, de corazones. Dice el verso 19, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende. O sea, ¿qué es lo que hace que una persona no entienda la palabra? O sea, ¿qué es lo difícil? Por ejemplo, ¿qué hay de difícil en escuchar esa palabra que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, con toda tu mente? ¿Qué es lo difícil ahí? Y estaba viendo también aquí en el verso 23, dice, pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende. Y la diferencia dice aquí, y da fruto y produce 100 a 60, 30 por cada semilla sembrada. Entonces tiene mucha razón el hermano pastor al referirse a que esta tierra es el corazón de las personas. Entonces cuando yo escucho la palabra, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué puede estorbar esa palabra? ¿Qué es lo que hace que yo no la entienda? ¿Cuál es el tropiezo? Porque ciertamente la palabra es sencilla, pero lo que no es sencillo es tratar con el corazón de los hombres. Entonces, queridos hermanos, hay una gran diferencia aquí entre entender y no entender. Queremos que todos los hermanos ojalá puedan entender la palabra y dar fruto a 100%, ¿verdad? Okay, hay algo interesante que ahorita voy a retomar ahí, pero ¿qué opinan de la primera idea del factor humano que juega un papel importante para que la semilla dé fruto? Porque ese es el punto. Entonces, Dios manda su palabra, pero el hecho de que Dios ha mandado su palabra, no simplemente las cosas van a suceder por eso. Hay un factor humano que tiene que responder a esa palabra. Sí, porque si no estaríamos en un concepto teológico difícil. Porque por un lado decimos, Dios es todopoderoso, su palabra es todo poder. Bueno, pero si su palabra es todo poder, ¿por qué sigue la situación sin dar el fruto que Dios espera? Porque hay un elemento humano que es el corazón. Y que si el corazón no adquiere esa palabra con la actitud correcta, no va a florecer o no va a germinar. Hasta ahí estamos claros. Ahora, dice el hermano algo interesante. Y allí va tal vez la segunda pregunta, tal vez hermano, ¿qué interrumpe para que el hombre pueda escuchar con claridad y entender esa palabra? ¿Qué es lo que se gesta en el corazón que hasta cierto punto desarrolla un poder de resistencia terrible? De resistencia, es un poder de resistencia terrible, porque si la palabra es el poder de Dios para salvación y resulta que usted le predica y usted le da y le dice, y es un poder de resistencia que a tal punto que Jesús dice que la semilla pudo haber caído
Pero si tiene el corazón duro, no va a dar fruto. Viene el enemigo y la roba. Hermano, Sí, en realidad me la pone difícil, pastor. bueno, no, es lo que... Bueno, en realidad, yo no sé hasta qué punto, pero uno sí puede entender la palabra. Lo que pasa es que el corazón, como dice Jeremías, Es engañoso. engañoso. es engañoso y perverso más que todas las cosas. Yo difícilmente creo que cuando a una persona se le da la palabra, o que la persona ande como decir, deseando que le den una palabra. Eso yo casi no lo creo. Nosotros tenemos un corazoncito malo, digamos, y llego ante una persona y le hablo de la palabra, y es muy posible que esa persona la rechace, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Así dice 1 Corintios, que es locura para los que se pierden. Es decir, en un primer momento, esa palabra generalmente, bueno, hasta se puede recibir. Ah, sí, mira, me la dijo fulano, una persona de buen intelecto, una persona que está bien económicamente, pero en ese momento, pues sí, la recibo, pero hay otras cosas que ya mi corazón está, en lo que ya mi corazón está, digamos, atraído, que es este mundo, que son las cosas de este mundo, las cosas temporales, y entonces ya esa persona no le interesó. Quizás en el momento, pues sí, sonaba con mucho interés, así, güey, pero ya luego dice, no. Hay dos cosas, antes de darle la palabra a Ureña, que quiero anotar para avanzar un poquito en el asunto. Mateo 13 nos dice que había corazones llenos de afanes, llenos de dureza, Sí. llenos de avaricia o lo que fuera, y lo compara con espinos, piedras y dureza. Entonces, ¿cuántas cosas hay en nuestro corazón que no dejan que la palabra penetre? Bien decía ahora el hermano Luis Brizuela, más bien, ¿qué está estorbando para que esa palabra? Entonces, más bien, aquí el oyente, como decía Víctor ahora, debemos buscar qué hay en mi vida que me distraiga. ¿No ha notado usted que cada vez que quiere estudiar la Biblia viene un pensamiento de que tengo que hacer algo? ¿No ha notado usted que vienen pensamientos que lo distraen, que lo meten en afanes, en mucha corre y venga y hace, y lo último que hace usted es leer la Biblia? ¿No ha notado usted que hay una distracción ahí sutil? Pues ese es el poder engañoso que impide que nosotros podamos estudiar y entender la Biblia, por un lado. Pero por otro lado, dice Mateo 15, y ya hablando de actitudes, que Jesús habla a los fariseos y les dice, ustedes quebrantan la ley de Dios por vuestras tradiciones. Wow, eso es fuerte. Sí. Eso es fuerte porque quiere decir que hay tradiciones en el corazón, paradigmas, conceptos aferrados en la mente de la gente, en el corazón, que hacen que se invalide la misma ley de Dios. Sí, ese es Entonces, el paralelo de Marcos 7. Exactamente. Ahora, ¿qué sucede? Y ahí ya ahorita se las dejo rebotando para que ustedes le den duro. Sí. Hay personas que, por un lado, dicen que aman a Dios, pero están aferradas a sus propias religiones. Sí, De tal manera yo sé, sí. que entonces sencillamente invalidan la palabra Claro. por su tradición, por su Claro. legalismo, por sus conceptos, Claro. de tal manera que no permiten que la palabra germine. Sí, claro. ¿Qué opinan de eso? Creo, muy necesario ahí para los que escuchan, tal vez ahí mismo, Mateo 13, en el versículo 38, donde Jesús explica la parábola de la cizaña, donde nos habla de las cizañas son los hijos del malo. Es muy claro tal vez que muchos, y yo me incluyo, muchas veces no tenemos entendimiento de la palabra, no porque no queremos, porque tal vez sí queremos entender bien la palabra, pero al estar rodeados de la cizaña, también nosotros muchas veces sentimos que nos ahogamos y sentimos que la realidad es otra, no la verdad así, porque la palabra verdad y realidad son muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso?
Si bien es cierto, la tierra es el campo, la semilla buena, en este caso que son los hijos de Dios, y la cizaña, que son los hijos del mundo, para verlo de esta manera, tenemos que entender que nosotros debemos aferrarnos a la palabra. Si no nos aferramos a ella, vamos a seguir con ese problema del corazón del que usted nos habla, ¿verdad? Déjeme hacer una intervención aquí, un momento, Víctor, porque me cambié de parábola. Acuérdese que cada parábola tiene un sentido. Exacto, exacto. Sí, entonces, si me mezcla la una con la otra, entonces la audiencia va a perderse de foco, porque estamos enfocados en la parábola del sembrador. Si nos metemos en la parábola de la cizaña, ya es otra interpretación totalmente diferente. Entonces llega un momento en donde la gente puede confundirse. Entonces yo no quiero que la gente se me confunda, porque estamos enfocados en la parábola del sembrador y cómo ésta nos revela a nosotros que la semilla es la palabra y que la tierra es el corazón. Correcto. Y que, como decían los hermanos, ¿qué impide que esa semilla, siendo el poder de Dios, florezca? Afanes, angustias, preocupaciones, tradiciones, como decía Mateo 15, Mateo 15 o Marcos 7, tradiciones que se aferran al corazón de la gente y no permiten que la palabra germine. Ahora, ¿qué pasa con la parábola de la cizaña? En la parábola de la cizaña, y ahora la semilla no es la palabra, es la gente. Sí, exacto. Entonces hay un cambio, pero ¿cómo se logró ese cambio si primero no entra la palabra del corazón? Porque la gente se vuelve semilla del reino cuando primero entra la palabra del reino a sus vidas, que es lo que se llama el nuevo nacimiento, lo que se hablaba la vez pasada, ¿se recuerda? De que somos renacidos por la palabra, exactamente. Entonces, no podemos mezclar esas dos ideas sin primero entender una. ¿Qué iba a decir? Sí, no, estábamos hablando del problema de las tradiciones que invalidan la palabra. Y es que la religión está muy arraigada en el corazón de las personas. ¿Por qué está tan arraigada? Porque la religión no exige, por ejemplo, confrontación. Un religioso está más enfocado en los aspectos externos, en los aspectos más externos de la vida, mientras que una persona que está invadida por la palabra, verdaderamente invadida por la palabra, está más enfocada en los aspectos espirituales, en los aspectos internos. ¿Y qué es más fácil? Ahora, pero nada más para que continúe. Pero hay gente religiosa que tiene una actitud espiritual y que de alguna manera se acercan a la palabra disfrazando su tradición con una espiritualidad que lo que hace es sencillamente confundirse y confundir a los demás. Exactamente. Ejemplos de personas que incluso se confunden a sí mismas. Primero, creen que leer la palabra es simplemente, como decir, un sacramento. O sea, tengo que leer la palabra porque tengo que leerla. Por eso justamente estuvimos hablando de por qué era importante leer la palabra. Entonces, tengo que leer. O simplemente tomo el Salmo 23 o el Salmo 91, lo abro, pongo una candela y me sirve de amuleto. Eso es riquísimo. En cambio, si yo tengo que leer el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, un momentito, y ahí yo tengo que darme cuenta si de verdad estoy confiando en mi pastor. Ya es muy diferente. Entonces, la religiosidad, incluso los creyentes, podemos caer en la religiosidad de leer la palabra todos los días. Simplemente leerla, por leerla, porque tengo que leerla, porque yo soy cristiano, tengo que leerla. Y en realidad me llamaba la atención lo que decía mi hermano Visuel hace un momentito. No, yo la leo, pero una de las razones por las que yo la leo es porque yo cada día conozco más a Dios. Porque dígame si no es importante conocer día a día el carácter de Dios. Y lo mismo le pregunto a la audiencia. Conocemos la misericordia, conocemos la gracia, conocemos la verdad, porque hay un libro lleno
en un mundo relativo lleno de verdades absolutas, que es la palabra de Dios. No hay un libro. Entonces, es muy distinto, digamos, cómo se acerca un religioso a leer la palabra que cómo se acerca una persona, ¿verdad?, que ha nacido de nuevo a leer la palabra. Ok, déjenme leer unos textos para darle la palabra al hermano Brizuela y Ureña y continuamos. Déjenme leer los textos para que tengan claro el panorama general. Dice Mateo 15, del 1 en adelante. Mateo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, que eran los religiosos de la época de Jerusalén, dice, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora, en ese panorama, Jesús habla a los escribas y a nosotros en un sentido de que muchas veces le damos más valor a lo que nosotros tenemos por concepto que todo lo que Dios dice. Y da un ejemplo muy puntual. Habla de que los fariseos y los escribas le decían a los jóvenes: no, usted no le ayude a papá, sencillamente diga corbán. Sí. Y con solo decir corbán, mi ofrenda para Dios, ya no honro a mi papá ni a mi mamá, ya no le doy nada. Entonces Jesús toma esa escena y confronta a su audiencia inicial y a nosotros, porque cuántas veces, digámosle, yo como esposo que soy, vengo a la iglesia y oro a Dios, pero por allá maldigo a mi esposa. No estoy siendo yo un fariseo. Claro. No estoy yo violentando el mandamiento de Dios por mi tradición o mi forma de ser. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí. No, hermano, es que yo estoy estudiando la Biblia, sí, pero descuido a mi familia, siendo que la Biblia me habla de cuidar a mi familia. Claro. Entonces, si yo descuido a mi familia para justificar mi religiosidad, estoy invalidando la ley. Y la palabra no está siendo eficaz para mi vida. Y es que nos encontramos cantidad de gente que, sin darse cuenta, porque yo no quiero nada más que nos metamos en el concepto religión a nivel de religión tradicional o de tipo, no, sino que nosotros mismos traemos una actitud religiosa cuando venimos a la Biblia. Y que muchas veces nosotros ya creemos que debe ser así, pero no permitimos que la palabra transforme nuestras vidas. ¿Qué opina, hermano? Sí, hermano, con respecto a eso que usted dice, hermano, me recuerda aquel pasaje que dice Pablo, dice que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así lo dice la palabra. Entonces de ahí se desprende de la misma palabra que debemos tener cuidado de nuestras familias, de los nuestros, ¿verdad? Hay que proveer, digamos, para los suyos y mayormente para los de su casa. Hermanos, con respecto a este asunto de la tierra, el corazón y estas cosas, bueno, el Señor, el Espíritu Santo nos enseña cada vez más en su palabra. Y yo veo mucho su respuesta en Hebreos 3, del 7 al 12. ¿Por qué es que la palabra no da fruto? En el verso 12, bueno, voy a empezar ahí por el final. En el verso 10 dice: por eso me disgusté contra ellos y dije, su corazón siempre divaga. ¿Por qué la palabra no hace mella en mí? Porque mi corazón divaga. Anda por el desierto sin rumbo, no tienen metas espirituales. A mí no me interesa santificarme porque qué aburrido. O no cree, como dice más adelante, no recibe la palabra con fe. Correcto. Pero ustedes saben que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. En el verso 7 dice así:
Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón. ¿Por qué la semilla encuentra un terreno duro en mí? Resistencia. Porque soy yo el que endurece mi corazón. El que dice, no, pero es que antes de hacer esto, mejor voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y empiezo a divagar en mi corazón. Entonces, en cierta medida, comparando los dos textos, lo que está diciendo, o digamos, la traba ahí, es el mismo ser humano, que dice, no, yo mejor voy a hacer esto, voy a hacer el otro, no le voy a poner atención a lo que dice el Espíritu Santo. Sigue diciendo ahí en el texto, hermanos, si ustedes me permiten leerlo, dice, por eso me disgusté contra ellos, y dije, su corazón siempre divaga, no han reconocido mis caminos. Los caminos de Dios están en la palabra, ¿verdad? No han reconocido mis caminos. Y dice, por eso en mi furor, en mi ira, juré, no entrarán en mi reposo. Hermanos, dice el verso 12, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Ese es el problema. Corazón pecaminoso e incrédulo, corazón que no oye la voz del Espíritu Santo, corazón que anda divagando. Y es que a mí me llama la atención hay algo que me hace mucha gracia a mí. Yo no recuerdo bien las palabras de Jesús, pero Jesús decía, por decirlo de alguna manera, que estábamos cerca del cielo, digamos, los pecadores, las prostitutas, los borrachos, ¿verdad? Que iban delante de ellos. Que iban delante de ellos, que la gente religiosa, porque eso era una confrontación, creo que con los fariseos. Entonces, el problema de un corazón religioso, ¿verdad? De una relación religioso, es que la religión trae la desgracia de que da como un confort, una comodidad religiosa, de que es suficiente con que venga y me siente y lea unos 5 o 10 minutos, pero yo no estoy permitiendo que entre esa palabra, porque yo soy religioso. Ahora, No, pero aquí hay algo importante. pero Es decir, para terminar sí, la sí, mala sí, idea, claro. para terminar la idea. En cambio, cuando la palabra viene a alguien que ya está, casi que decir, no harto de pecado, pero que está lleno de pecado, Está abierto, digamos. y que la palabra sí, que está sensible, porque hay una labor del Espíritu Santo Por en esa supuesto. persona, hay una labor porque es el Espíritu el que nos convence de juicio, justicia y pecado. Entonces, hay una labor, y viene la palabra, y viene el Espíritu Santo y toma esa palabra. Por eso es tan importante, digamos, siempre hablarle de la palabra a las personas, y el Espíritu Santo lo toma y se la aplica a esa persona, y el corazón lo recibe. Pero cuando usted se acerca a una persona religiosa, ¿verdad? A una persona religiosa, es un corazón duro, un corazón difícil de permear, un corazón que ofrece mucha resistencia, porque, y digamos así, los religiosos ponen casi que como superior sus tradiciones antes que la palabra. Bien invalidáis, digamos, la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Y es que lo siguen haciendo. O sea, no es que lo hacían en aquel tiempo y ya no lo hacen, no. Lo siguen haciendo. Y nosotros no podemos solo señalar a la acera del frente, porque también dentro de nuestro contexto, nosotros muchas veces hasta actuamos, digamos, religiosamente, ¿cierto? Claro, invalidamos la ley de Dios. Invalidamos. Importante estas palabras que dice el hermano, el pastor Víctor Villalobos. Es que nosotros también tenemos que como dijo, ¿verdad? No ver solo a la acera del frente. Es tan importante lo que nosotros estamos haciendo en nuestro caminar, que muchas veces no nos damos cuenta que podemos estar cayendo en religiosidad, que podemos estar haciendo exactamente lo mismo que hace la acera del frente. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces hemos endurecido el corazón y creemos que todo aquello que es malo lo vemos como bueno. Y ahí es donde la Escritura viene y nos sorprende, porque nos habla de lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es que la importancia
de la palabra es necesaria en nuestro corazón, porque muchas veces estamos tan equivocados que si no escudriñamos no nos damos cuenta, simplemente nos dejamos llevar por todo aquello que el mundo nos está metiendo en nuestra cabeza, pero que lo dice en el versículo 2 del capítulo 4, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y es que en esto es muy claro, o sea, yo puedo entender la palabra, yo puedo leerla todos los días, los 5, 10, 15, una hora, no importa la cantidad de tiempo. El problema es la fe que usted tiene, porque si no su corazón va a seguir endurecido. O sea, la palabra es Muy bueno. lo que debemos escuchar. Yo quisiera aportar algo ahí, hermano. Vuelvo aquí a Hebreos 3:7, donde dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mucha gente piensa o podría pensar que el corazón está endurecido por Satanás, y no es así. Según dice la palabra, el que endurece el corazón soy yo soy el que tiene esa decisión, si me endurezco o no, que fue lo que pasó con Faraón también, que el Señor mandó a Moisés a hacer milagros y dice, pero Faraón se va a endurecer, él va a poner duro su corazón, y así fue. Entonces, queridos hermanos, cuando digamos la semilla cae y aquella tierra decide endurecerse como si fuera cemento, como si fuera plomo, una cosa así, la palabra queda ahí queda la palabra, porque la palabra es dada, pero como queda ahí solita, para Satanás es fácil robársela. Sí, claro. Entonces por eso es que hay más de uno creyendo en Illuminatis y creyendo en reptilianos y creyendo en extraterrestres y en esas cosas. Yo he tenido que hablar con gente que decirle, mire, pero ¿de dónde agarra usted eso? Ah, es que hay internet. ¿Pero cuál internet? ¿Por qué usted no lee la palabra? ¿Por qué no pone su corazón en cosas que de verdad tienen un valor espiritual para nosotros, como es la santísima palabra del Señor, ¿verdad? Hay dos cosas o tres cosas que necesito tal vez poner en perspectiva para avanzar. Uno, dice Romanos que porque la Escritura dice de Faraón o a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, de manera que a quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, aquí hay un aspecto de soberanía. Sí, claro. Aquí hay un aspecto de soberanía Aunque de Dios. no lo aceptemos, hay un aspecto de soberanía. Y que no podemos, porque Sí. el corazón, al ser malo, mi corazón no tiene la capacidad voluntaria de escuchar a Dios. Sí. No la puede, no tiene, es malo. Por eso es que el Antiguo Testamento dice, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Sí. Lindo eso, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos claro que esto no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Sí, sí. Permítame para terminar la idea, porque si no entendemos esto, podemos frustrarnos. Sí. Porque al final Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo soy el que los elegí a ustedes. Porque Sí. ahí entra un plano de la soberanía de Dios que nadie puede quitar. Sí. Entonces es Dios el que llamó, es Dios el que predestinó, es Dios el que endurece, y a quien quiere endurece y a quien quiere tiene misericordia. De hecho, él endureció el corazón de ahora Faraón. dirá alguien, dice Pablo, dirá alguien, "Ya, y si es así, entonces, ¿por qué Porque de alguna manera Dios da su palabra a todos, pero evidencia la palabra el corazón de todos. En este caso, Dios no tiene problema con el pecado, el problema de Dios es con la mala actitud. Porque digámosle, Dios manda su palabra y resulta que puede haber un gran pecador como la mujer samaritana, o puede haber un hombre tan disque justo como aquel, el leproso, aquel llamado, que lo invitó a Jesús y que lo estaba cuestionando. Entonces ahí entra muchas veces la actitud del corazón. Dios no tiene problemas con los pecadores, porque Él más bien está en disposición, bien decía Víctor ahora, alguien que es sumamente pecador se hastía del pecado y más fácil venir al reino. No sé si usted decía un pasaje que las prostitutas y todos van adelante, pero ¿por qué Dios lo hace así? Porque de alguna manera que nadie se jacte en su presencia, que nadie diga, yo acepté al Señor, no, esto es Dios. Por eso Pablo en Efesios dice que esto no es, que es por fe y no de vosotros, sino es don De Dios. de Dios. En otras palabras, estamos aquí
por la gracia soberana de Dios. Y si ahora estamos escuchando la palabra, por la gracia soberana de Dios. Pero entonces, ¿de quién nos gloriamos? Sino Sí, de Cristo. Pero yo quería, digamos, hablar un momentito ahí del faraón, ¿verdad? Y más que, como no lo estamos viendo al faraón ni se está dando cuenta, pegarle una comidilla al faraón. Ese faraón inicialmente endureció su corazón y Dios se lo endureció más. Y Dios iba a mostrar su poder por la resistencia de ese faraón, ¿verdad? Dios lo iba a mostrar. Ahora, Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Y Dios no tiene misericordia de quien no tiene. En realidad, a veces hay cosas que nos cuesta entender. Creo que fue a Spurgeon que le dijeron una vez sobre ese versículo, esos versículos ¿cómo se llamaba? De Jacob y el hermano Esaú, ¿recuerda? Que decía... Sí, Hay a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Exactamente. Y entonces le dijeron a Spurgeon, pastor, yo no entiendo eso. Dice, y le dijo Spurgeon, yo tampoco entiendo. Pero se vuelve nuevamente Spurgeon y le dice, bueno, ¿qué parte no entiende usted? ¿Qué parte no entiende usted? Dice, no entiendo, digamos, que dice que a Esaú aborrecí. Dice, no, esa parte yo sí la entiendo. Lo que no entiendo es cómo amó a Jacob, porque Jacob era un pillo, era un mentiroso, era una verdad. Entonces, esa es la parte que en realidad, digamos, nosotros cuestionamos eso, pero es la soberanía de Dios. Y lo más importante, Dios es justo. Él es justo, totalmente justo. Si a mí Dios me mandara a ese lugar que yo no quisiera nombrar, ¿verdad? El infierno, es totalmente justo, porque Dios no le debe a nadie le debe Dios no es deudor de nadie. Entonces, Okay. Ya voy a ir cerrando. Vamos dando conclusiones para cerrar, John, porque ya se nos fue el tiempo. Vamos. Tal vez como manera de pregunta, no sé si estoy ignorando Sí, un claro. poco aquí de la palabra, pero sí, claro. por lo visto con Faraón también me gustaría como entenderlo de esta manera. No sé si estoy bien en la apreciación que hago, por cualquier cosa que me la aclaren, pero en el caso del Faraón dice que Dios endureció su corazón. Víctor tiene razón en el sentido de que primero fue el Faraón. Yo creo que más bien Dios endurece el corazón de aquellos que se creen que lo tienen todo, que es todo de ellos y que el poder es de ellos. Porque es diferente a los que están cansados, a los que quieren llegar a los pies de Cristo, a los que de verdad ya por ese cansancio de tanto pecar. Estas personas que endurecen su corazón es porque más bien les gusta pecar, es porque les gusta ser soberbios, son personas que todo lo que yo diga es lo que se hace. Y yo creo que esos corazones Dios sí los endurece. Bueno, Digo yo, ¿verdad? Es una opinión. Vamos cerrando para ir haciendo. pero sería bueno, digamos, hablar sobre Ahorita, eso que dice el hermano Rey. Sí, pueden hacerlo en la conclusión que tienen. Yo concuerdo con el hermano en el sentido de que el caso de Faraón y el caso de que el Espíritu Santo nos hable a nosotros la palabra, que no nos endurezcamos, son muy diferentes. Sí. Porque el Señor nunca operó en Faraón para salvación. En cambio, cuando nos dan la palabra a nosotros, es para salvación. Amén. El problema es, queridos hermanos, que si yo endurezco mi corazón esa palabra, es lo que decía Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Una cosa es Faraón con su corazón de barro que se endureció ante el sol, y otra cosa son los creyentes con su corazón de mantequilla que se derrite ante este mismo sol. Entonces, queridos hermanos, si ustedes escuchan la palabra, no endurezcan su corazón, porque en el momento que ustedes decidan hacerlo, van a provocar la ira de Dios. Y si no, les invito a leer Hebreos 3, 7 y 8. Bendiciones, queridos hermanos. Hermano Villalobos, Bueno, gracias, no, hermano. muchas gracias. Que en realidad yo también
puedo apreciar cómo el Espíritu Santo de Dios siempre está convenciendo a las personas. Pero el orgullo, la soberbia, esa resistencia es simplemente nuestra naturaleza, esa rebeldía que tenemos, bueno, y perdonen que yo compare eso con lo que está ocurriendo a nivel nacional. Ya el señor presidente, ya su metidita de patas, ya él la sacó, ya renunció a más impuestos al pueblo, y sin embargo ahí hay unos políticos todavía promocionando bloqueos, lo cual está incorrecto, lo cual está afectando a Costa Rica. Personas que siguen, digamos, ahí puede ver uno que hay soberbia, que hay prepotencia, y así es, así somos nosotros. Muchas veces los seres humanos somos así, queremos, nos endurecemos porque somos soberbios, somos rebeldes, no queremos que esa palabra la leemos como a regañadientes. Voy a leerla porque tengo que leerla, pero en realidad, hermanos y hermanas, nosotros queremos ser de las personas que suavizan su corazón ante el Señor. Nosotros queremos ser de las personas que comprendemos que nos equivocamos, que somos pecadores, pero que tenemos un Dios, que si nosotros nos arrepentimos, que si nosotros venimos a Él en arrepentimiento y fe, Dios nos va a perdonar. Dios siempre quiere perdonarnos, porque ese es el deseo del corazón de Dios. Y como decía hace un momentito Henry, Dios no tiene problema, Él no tiene ningún problema con el pecado, Él no tiene ningún problema en perdonarnos. Muchas veces somos nosotros los que no queremos confesar delante de Dios nuestro pecado. Ok, hermanos, vamos a ir cerrando. Se nos fue un poco más el tiempo, pero creo que está muy rico este asunto. Para cerrar las ideas que quedaron ahí, por lo menos mías, con respecto a cuando yo leo la historia de Faraón y comparo a Faraón con la humanidad en todos los siglos y épocas, y la palabra, que es la misma ayer, hoy y siempre, Dios envía su palabra y su palabra siempre va a generar un fruto. O endurece o quebranta. La palabra no vuelve vacía. De hecho, cuando Dios manda sus juicios a través de su palabra, Faraón más se va endureciendo, y más se va endureciendo, y más se va endureciendo hasta que llega que ya no puede más cuando viene la muerte de los primogénitos. Entonces, la palabra fue enviada. Faraón pudo haber quebrantado su corazón y decir, perdóname Dios, y dejar ir al pueblo, o pudo haber dicho, no, ¿por qué? No, más bien pónganle más impuestos y más cargas, más esto. Ahora, ¿qué sucede? Ese es el gobierno. No, es lo mismo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que Dios está enviando su palabra oportunamente y la gente no la quiere escuchar. O bien la escucha, pero no la toma en serio. Entonces, la palabra no va a pasar desapercibida. O endurece o quebranta. Ahora, si quebranta, gloria a Dios, porque nos acerca a Él. Mas si endurece, qué triste, porque se nos va a decir lo que dice el estribillo en Apocalipsis. Y con todo, no se arrepintieron. Y con todo, siguieron haciendo lo mismo. De hecho, quiero cerrar la idea con Mateo 11, porque en Mateo 11 Jesús en algún momento entra en una euforia espiritual y dice, te alabo, Padre, porque esto lo revelaste escondiste estas cosas te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y uno dice, bueno, ¿quiénes son esos niños? ¿Y por qué solo a los niños le revela esto? Aún más dice, sí, Padre, porque así te agradó, porque todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo y a quien Él se lo quiere dar a conocer. Pero el contexto de este texto es interesante porque Jesús viene y manda a sus discípulos a predicar. Unos se van por otro lado y Él se va hacia Corazín y Betsaida, se va de esa región. Resulta que vienen unos discípulos de Juan y le hacen la pregunta de que ¿eres tú o qué?
Y Jesús se detiene y le dice a los discípulos, díganle a Juan lo que están viendo. Y en ese momento el poder de Dios descendió y sanó cojos, ciegos y todo. Y le dijo, vaya y dígalo. Entonces ellos se van y Jesús comienza a decir, ¿qué saliste a ver al desierto? Un hombre de vestiduras nobles, no, dice, no, saliste a ver casi que está hablando de Juan, un hombre pero después viene y dice unas palabras que son las que quiero ir cerrando, dice, porque el verso 15 dice, 15, el que tiene oídos para oír, oiga, dice, mas ¿a qué compararé esta generación a la que le está predicando? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, les tocamos flauta y no bailasteis, los endechamos y no lamentasteis, porque Juan vino a predicar que no comía ni bebía, y decían, sí, Juan debe tener demonio, ¿cómo no va a comer ni no va a beber? Y después viene Jesús, dice, y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, casi es un charlatán. Entonces, y habla de esa generación, y aquí habla de dos generaciones, de los niños a los cuales el Padre les revela la verdad, y de los arrogantes muchachos que oyen a Juan y oyen a Jesús y más bien dicen, ese tiene demonio, no, ese lo que es un charlatán, pero no quieren oír la palabra. Y ahí es donde entonces Jesús habla de los juicios, ay de ti Betsaida, ay de ti Corazín. Y después entra en ese proceso donde dice, hermanos, esto Dios se lo revela a los niños, a los que tienen la actitud correcta. Y yo quiero cerrar esta tarde con este pensamiento, hermanos. La palabra es para todos, pero lo que evidencia la actitud del corazón es la misma palabra. Si o me paro en una posición como esos jóvenes que tratan mal a los que predican o que juegan de vivos y de peligrosos, o soy como un niño humilde y sencillo que le digo, Señor, háblame. Y la palabra es la que viene a hablar y traer la voz de Dios a nuestras vidas. Prestémosle atención a la actitud con que lleguemos, porque Dios revela sus verdades y sus cosas a aquellos que tienen la actitud correcta delante de Él. Buenas tardes a todos. La otra semana, si Dios lo permite, continuamos. Oramos, hermano Luis. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias. Gracias por la palabra. Te rogamos, Señor, que esta palabra, Señor, corra y sea glorificada entre los hermanos. Señor, bendice cada hermano oyente, cada hermana que nos ha escuchado. Bendice las familias, bendice la iglesia de Jesucristo. A través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.